Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes, muy buenos días, perdón. Los saludamos nuevamente a este encuentro de la Maestría en Creación y Dirección Escénica para esta charla del maestro Duati, Jorge Duati de Argentina, artes conviviales, artes tecnoviviales y artes liminales, diversidad y pluralismo. Como ustedes saben, pues el maestro Jorge Duati necesita poca presentación, pero Jorge Duati es un emérito profesor de la Universidad de Buenos Aires, es doctor en filosofía del teatro, es el autor de este célebre libro de la cartografía teatral y la cartografía temporada, que nos tiene a todos hace muchos años ya reflexionando sobre la filosofía del teatro. Y es un honor tenerlo en esta charla, el maestro Duati. Ustedes saben que es además nuestro docente en la maestría en creación y dirección escénica Bogotá, entonces lo hemos disfrutado ya durante bastantes días, estamos cada día más prendados de todas sus reflexiones, de todas sus ideas sobre el teatro, y yo quisiera resaltar que el maestro Duati es ante todo pues un observador muy agudo, pero tiene una gran diferencia con otros críticos teatrales, que es que yo creo que el maestro eh, respeta, sigue y tiene una relación de trabajo muy interesante con los creadores escénicos de Argentina, de toda Latinoamérica, y eso hace que nos sintamos con él muy confortables porque él ve, participa y tiene una relación crítica y creativa con los espectadores. Bueno, y su experiencia también más importante creo que es la Escuela del Espectador de Buenos Aires, que pues se ha duplicado y multiplicado muchísimo en Buenos Aires y en toda la Argentina, en México, en otros países. Ha tratado también de abrirse estas escuelas del espectador, que es una experiencia pues maravillosa. Entonces, maestro Jorge, bienvenido a estos encuentros con maestros y maestras del teatro de la Universidad del Valle, en convenio con, ustedes saben, con el Teatro Nacional y con la Universidad Área Andina de Bogotá. Muchas gracias, Alejandro. La verdad es una oportunidad maravillosa la que me estás dando para poder comentar un poquitito algunas de las propuestas que estamos haciendo desde el pensamiento desde aquí, desde Buenos Aires. Yo creo mucho en lo que llamo los pensamientos territorializados, ¿no? Es decir, ha cambiado totalmente la teatrología, digamos, los estudios teatrales han cambiado porque ya no aspiramos a una universalidad o a la aparición de un gurú de la teatrología o a lo que llamaríamos una lengua universal de la teatrología, sino más bien estamos aspirando a una nueva división del trabajo con pensamientos territorializados, radicantes en nuestros territorios, ¿no? En el teatro que hacemos, en el teatro que nos compromete, en el teatro que vemos en cada uno de los territorios, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece maravillosa esta posibilidad de un intercambio, digamos, un diálogo de cartografías, ¿no? Traerles esta oportunidad magnífica de contarles un poquito cosas que estamos pensando, ver si a ustedes les sirven, si no les sirven, si tenemos algo en común con el pensamiento que ustedes están produciendo en sus territorios, ¿no? Nosotros hablamos mucho de la filosofía del teatro como una filosofía de la praxis artística, ¿no? Lo que llamamos producción de conocimiento desde la praxis artística, y la praxis es territorializada, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría decir es que yo estuve llevando y sigo llevando todavía hoy lo que llamo un diario de la peste, ¿no? Cuando se cerró con la cuarentena, digamos, la práctica convivial en Buenos Aires, yo empecé a llevar una cantidad de cuadernos. Acá tengo uno de ellos, ya son más, digamos, de 9 cuadernos, ya empecé con el 10º, son estos cuadernos enormes llenos de notas, ¿no? Y realmente, parafraseando la novela de Daniel Defoe, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Esta idea del diario del año de la peste, estuve anotando en estos cuadernos un montón de cosas que iba percibiendo sobre cosas que decía la gente, cosas que escuchaba en la televisión, cosas que veía, ¿no?
Y cuando releo hoy todos esos cuadernos, que son realmente un tesoro, porque nos dan una cantidad de elementos de consideración de cómo he vivido ya más de un año de pandemia, aparece un elemento transversal que se está discutiendo todo el tiempo de una manera o de otra, que es la distinción entre la experiencia convivial y la experiencia tecnovivial. Digamos que yo antes ya venía trabajando este tema en los libros de filosofía del teatro, pero de algún modo la pandemia y este gigantesco observatorio en que la pandemia transformó el mundo, ¿no? Un observatorio, digamos, y un autoobservatorio, ¿no? Una suerte de ejercicio de observación del mundo y de autoobservación del mundo, puso en primerísimo plano esta dimensión de convivio y tecnovivio, ¿no? Nosotros le llamamos convivio a la reunión de cuerpo presente, en territorio físico, en el espacio físico. Como dice Merleau-Ponty en su fenomenología de la percepción, lo que él llama la carne del mundo, ¿no? Es decir, el cuerpo en presencia física reunido con otros cuerpos en el espacio físico, lo cual implica una escala que es la escala de la proximidad, ¿no? Y al mismo tiempo le oponemos a esto otro tipo de experiencia que sería, digamos, la reunión a distancia, desterritorializada, en puntos distantes del espacio físico, a través de tecnologías y de máquinas que permiten la desterritorialización de la presencia física del cuerpo, ¿no? Un ejemplo muy interesante de tecnovivio sería esta comunicación que estamos teniendo en este momento. Nosotros estaríamos en convivio si yo estuviese en este momento con ustedes reunido en una sala, por ejemplo, de la Universidad del Valle, ¿no? Cosa que me daría un enorme placer y una gran alegría. Pero en este momento estamos en Tecnovivio, porque yo estoy en Buenos Aires, muchos de ustedes están en puntos muy distintos de Colombia, de Brasil, de Latinoamérica, de México, de Chile. La verdad, agradezco mucho esas presencias latinoamericanas, pero al mismo tiempo estamos todos colgados de un lugar que no sabemos dónde está, que llamamos metafóricamente la nube, ¿no? La nube desterritorializa la experiencia del encuentro. Es un tipo de encuentro, pero diferente al encuentro territorial, convivial, en presencia física, ¿no? Puedo decir que la experiencia de la pandemia puso en primer plano esto, porque se restringió la cultura convivial y se produjo una tremenda avanzada de la cultura tecnovivial, ¿no? Podemos decir que ese fue uno de los datos que más apareció. Digamos, la cultura convivial no era solamente un elemento de lo teatral, esto de reunirnos en un territorio que puede ser una sala, una plaza, un determinado espacio físico, sino que la cultura convivial era algo mucho más extendido. A ver, lo notamos, apenas empezó la pandemia, lo notamos como un cachetazo, ¿no? Porque nos dimos cuenta que estaban restringidos los convivios en las casas, los convivios en las clases, los convivios en la calle, en los negocios, digamos, en los templos, en los estadios, ¿no? Es decir, nos dimos cuenta que las prácticas conviviales atravesaban muchas esferas del hacer humano. No sé, desde la educación, el comercio, el deporte, la religión, las relaciones, digamos, de comunicación pública, digamos, ya sean privadas o íntimas, ¿no? Y al mismo tiempo decíamos que hay una cultura tecnovivial porque empezamos a advertir la enorme importancia que tenía, por ejemplo, el tema de los libros, el tema del cine, el tema de la radio, el tema de la televisión, los videos y muy especialmente toda la cultura tecnovivial en la que tuvimos más tiempo para alfabetizarnos. Es decir, que tuvimos una retracción de la cultura convivial, entre otras cosas. Esto nos permitió advertir la diferencia que tiene la cultura convivial
contagia, ¿no? Esta palabra contagiar es muy interesante porque es la palabra que usa Antonin Artaud en su libro El teatro y su doble, ¿se acuerdan? ¿No? Es decir, el teatro más que comunicar contagia, dice Antonin Artaud, ¿no? En cambio, veíamos que el tecnovivio no producía ese peligro porque el tecnovivio no produce contagio. Justamente esto es uno de los rasgos fascinantes que tiene esta oposición, la posibilidad de percibir diferencias entre la cultura convivial y la cultura tecnovivial, ¿no? Si ustedes me permiten llevarlo a una unidad formularia, ¿no? La unidad formularia del convivio sería, eh, digamos, ¿qué pasa entre dos personas cuando se relacionan en proximidad, en presencia física, en el territorio físico? ¿Qué tipo de experiencia, qué tipo de acontecimiento es esa relación? Y la unidad formularia del tecnovivio sería, ¿qué pasa entre dos o más personas que se conectan no en proximidad, sino a distancia, por vínculo remoto, a partir de una relación de desterritorialización mediada por un sistema tecnológico y por el uso de máquinas, ¿no? Fíjense que es muy interesante observar que tenemos una larga historia del convivio que viene de los orígenes mismos de lo humano, es decir, pensar el convivio es pensar lo humano desde sus orígenes mismos. Ustedes vieron que la gran representación de las escenas conviviales aparece en las cosmogonías, ¿no? La primera vez que, por ejemplo, no sé, en el Génesis bíblico se juntan Adán y Eva, nacimiento del convivio según la cosmogonía bíblica, o la primera vez que se juntan dos personas, dos seres humanos en la representación, no sé, por ejemplo, de otra cosmogonía muy bella que es el Popol Vuh, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que la historia del convivio es muy distinta a la historia del tecnovivio, porque para algunos teóricos el tecnovivio habría nacido por ejemplo, cuando se inventan los primeros sistemas de comunicación a distancia. Podría ser, imaginemos, los timbales de una montaña a otra, o las señales de humo, o ya procesos mucho más complejos y muy importantes para la humanidad, como la escritura. La escritura sería uno de los primeros, una de las primeras grandes contribuciones a la cultura tecnovivial, ¿no? Y fíjense que en ese sentido me gustaría decir dos cosas. La primera, que la cultura convivial y la cultura tecnovivial han aprendido a convivir e incluso a hibridarse. Podemos hablar de un tercer gran fenómeno que sería la cultura liminal entre convivio y tecnovivio, ¿no? Usando esta palabra como una puesta en suspenso, ya sea por pasaje, por conexión, por frontera, por umbralidad, por linde común entre el convivio y el tecnovivio, ¿no? Digamos que, por ejemplo, las prácticas conviviales aprendieron a relacionarse con la escritura, con la edición, con las telecomunicaciones, con los diversos usos tecnológicos que permiten sustraer la presencia del cuerpo en territorio. Fíjense, esto lo dice bellamente uno de los más grandes antropólogos y sociólogos, García Canclini, cuando dice que él propone una distinción entre los vínculos socio-territoriales, que serían los vínculos que nosotros llamamos conviviales, ¿no? Esto de viajo a Cali para reunirme en espacio con ustedes, y luego estarían los vínculos, él los llama sociocomunicacionales, ¿no? Que serían vínculos, digamos, de desterritorialización. Se pone en suspenso la dimensión territorial del espacio físico a través de un vínculo sostenido en lo sociocomunicacional. Bueno, nosotros decimos entonces también hay una tercera zona de conexión entre estos dos campos. Y por otro lado, algo que me parece muy importante, que hay que aclararlo, y es que el convivio tiene también sus tecnologías. Es decir, nosotros tenemos
tecnologías del convivio. No hay que pensar en la palabra, digamos, tecnología como solamente característica del tecnovivio. Digamos que tenemos tecnologías del convivio también. Por ejemplo, en la forma de disponer el espacio, en la forma de iluminar el espacio, en la forma de conectarnos a través de una red de mirada dentro del convivio, ¿no? Pero es muy interesante observar que la gran diferencia entre el convivio y el tecnovivio es que hay una zona de la experiencia convivial que no se deja apresar por lo tecnológico. Esto es tal vez lo más maravilloso que tiene el convivio y es lo que nosotros estamos tratando de pensar desde la singularidad de lo que vamos a llamar las artes conviviales. Es decir, para que ustedes me entiendan, supongamos, yo me encuentro en territorio, en el espacio físico, en presencia física con otra persona. Y me empieza a pasar en ese acontecimiento un montón de cosas que yo no voy a poder apresar en términos lingüísticos, no voy a poder apresar en términos tecnológicos. El gran teatrero Eduardo Pavlovsky lo llamaba a esto acontecimiento de multiplicidad. Es decir, mientras yo estoy con la otra persona y, por ejemplo, estamos hablando, no sé, de teatro, yo al mismo tiempo estoy sintiendo emociones, sentimientos, sensorialidades, asociaciones con el pasado, pensamientos con una vertiginosidad y con un campo de experiencia que no me permite, digamos, registrarlos ni atraparlos en términos lingüísticos. Supongamos que después yo me encuentro con mi esposa y mi esposa me dice, ¿cómo te fue en la reunión con tal persona? Y realmente yo no podría dar cuenta de ese acontecimiento de inefabilidad, de ese acontecimiento de infancia, de ese acontecimiento, digamos, inapresable en términos lingüísticos, que es el vínculo convivial. Nosotros le llamamos a esa zona una zona, digamos, de ancestral, arcaica, absolutamente primigenia, en la que el convivio se resiste a ser apresado por las tecnologizaciones y que constituye la experiencia más bella de lo convivial y su gran diferencia con lo tecnovivial. Por eso usamos la palabra convivio para poner en primerísimo acento el prefijo con, que está al principio, ¿no? Convivio quiere decir vivir juntos, y estamos remitiendo a una partícula que viene del griego, que es el syn, que es la partícula que está en simposium, por ejemplo, ¿no? Esta idea de el con los otros, ¿no? Con los otros, digamos, pero decimos en términos territoriales. En cambio, le llamamos tecnovivio a un tipo de experiencia que, digamos, en su fundamento mismo aparece intermediada por una experiencia de lenguaje. Fíjense que nosotros en este momento nos relacionamos fundamentalmente a través de un campo de comunicación muy acotado, que es, por ejemplo, el rectángulo de Zoom y la información que permite, que organiza, que ordena lingüísticamente el rectángulo de Zoom en la conexión entre nosotros, ¿no? Entonces, algo que me parece muy importante ya plantear de entrada y que, insisto, la pandemia lo puso en primerísimo plano, es esta idea de, digamos, de la importancia que tiene en nuestras vidas, en nuestra existencia, las prácticas conviviales, las prácticas tecnoviviales y los cruces entre prácticas conviviales y tecnoviviales en zonas múltiples de liminalidad, ¿no? Digamos, esto llevado a un planteo muy amplio, que sería el planteo de lo que llamaríamos cultura convivial o cultura tecnovivial o cultura liminal entre convivio y tecnovivio. Pero lo que venimos planteando es la posibilidad de llevar específicamente estas conceptualizaciones a la percepción, al análisis de las prácticas artísticas. Estamos proponiendo hablar de, como lo dice el título de la charla, de artes conviviales, artes
tecnoviviales y artes liminales entre convivio y tecnovivio, ¿no? Es decir, le llamaríamos artes conviviales a aquellas que solamente pueden realizarse sobre una base de acontecimiento convivial, ¿no? Es decir, en territorio, en presencia física, en reunión de los cuerpos físicos afectados por ese núcleo primigenio, ese núcleo ancestral de lo que Pavlovsky llamaba la multiplicidad inefable del encuentro cuerpo a cuerpo. Y luego hablaríamos de artes tecnoviviales, que serían aquellas artes que se fundan en un principio tecnológico, que no podrían existir si no es a partir de ese principio tecnológico. A ver, el libro, el cine, la radio, la televisión, el video y por supuesto todas las prácticas artísticas que nosotros podemos hacer en la web. Por ejemplo, supongamos que yo en vez de estar dando una conferencia, en este momento empezara a no sé, a decir, no sé, yo próspero en esta isla, perseguido injustamente por mi hermano traidor. He tenido que vencer. Y ustedes dicen, ¿qué le pasa a este tipo? Dice que se llama Próspero y sabemos que se llama Jorge. Dice que el hermano lo traicionó y sabemos que es hijo único, ¿no? Entonces, alguien diría, no, no, está haciendo poiesis. Está construyendo un orden metafórico que tiene otras reglas y lo está haciendo por Zoom, digamos. Entonces, estaríamos hablando en este caso de artes conviviales, porque si yo quito la tecnología del Zoom, esta práctica de la que estamos hablando desaparecería, ¿no? Y luego tendríamos el caso de las artes liminales entre convivio y tecnovivio, que es uno de los casos más maravillosos que tenemos, pero que en el mundo contemporáneo, pero que viene de lejos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cómo era buena parte de la lectura en la Edad Media y en el Renacimiento, ¿no? Si vemos el Cervantes, el Quijote de Cervantes, por ejemplo, se cuenta en el Quijote de Cervantes, la mayoría de las veces, que la lectura no era un fenómeno solitario, sino que se llegaba, por ejemplo, a una de esas, eh, digamos, fondas o lugares donde la gente pasaba la noche y comía en Castilla, ¿no? Y de pronto los campesinos y las personas allí reunidas, uno sabía leer, sacaba un libro y empezaba a leerlo, pero en voz alta. Fíjense qué cosa tan interesante, un cruce entre convivio y tecnovivio, porque tendríamos la tecnovivialidad del libro y al mismo tiempo la convivialidad de la reunión, digamos, en ese espacio, con los cuerpos presentes reunidos, entre el que lee y los que escuchan, ¿no? Y hay una frase bellísima que usa, digamos, uno de los que están allí, y es que dice que ese acontecimiento les implica perder canas, ¿no? Dice, hemos perdido muchas canas. Dice, evidentemente ese acontecimiento produce tal felicidad, produce tal impacto en las vidas cotidianas de estas personas que les renueva la juventud, los religa nuevamente con la existencia, ¿no? Y estamos hablando de un acontecimiento, digamos, muy frecuente en el siglo XVI y en el siglo XVII, ¿no? La lectura en voz alta en reunión, ¿no? Sin ir más lejos, podemos hablar de las prácticas hoy de espectáculos, donde al mismo tiempo se está trabajando con el convivio y con el tecnovivio. Yo vi hace poquitito una obra chilena excelente que transcurría convivialmente en interacción con con el espacio de Santiago de Chile y espacios muy politizados, digamos, por los últimos acontecimientos de los estudiantes en Santiago de Chile, y al mismo tiempo había una gran presencia del público y al mismo tiempo nosotros nos conectábamos desde otro lugar, yo desde Buenos Aires. Entonces, un cruce muy interesante entre convivialidad y tecnovivialidad,
que podemos multiplicar en muchos otros espacios. Yo pienso, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Estás en la cancha, entra Messi a la cancha y es una emoción para la hinchada y para Messi estar en convivio en ese territorio, que sería, qué sé yo, la cancha del Barça, suponete, ¿no? O la selección nacional jugando en algún punto, en alguna cancha del mundo. Pero al mismo tiempo está el VAR, ¿no? Con B corta. Y al mismo tiempo están las pantallas gigantes. Y al mismo tiempo que yo estoy en convivio con Messi, estoy feliz de haber pagado la entrada para estar cerca de Messi, estoy escuchando por radio la transmisión, porque me interesa mucho cómo narra el partido Víctor Hugo Morales, supongamos, el gran, uno de los más grandes comentaristas y relatores de fútbol en Argentina. Entonces, al mismo tiempo yo estoy en convivio con los jugadores, en convivio con la hinchada y percibiendo la transmisión tecnológica, tecnovivial del partido. Todo eso al mismo tiempo, ¿no? Nosotros hablaríamos en ese caso de una relación liminal, ¿no? Ahora, lo que más nos interesa en este sentido es sostener que tanto las artes conviviales como las artes tecnoviviales, como las artes liminales, por ejemplo, si me permiten, voy a dar, para que quede claro, un acontecimiento teatral en territorio, para lo convivial, un acontecimiento cinematográfico en una sala proyectando una película, ¿no? O un vínculo de tipo, digamos, liminal entre convivio y tecnovivio, en una experiencia, por ejemplo, de acontecimiento, de instalación urbana, donde yo voy caminando por la ciudad y estoy conectado, por ejemplo, con lo que ahora llamamos audioteatro, por ejemplo, ¿no? Dispositivos de audífonos, ¿no? Y yo no veo a quien está haciendo la transmisión, por ejemplo, por esos audífonos, que sería un caso de artes tecnoviviales, perdón, liminales entre tecnovivio y convivio. Digamos, tanto en las conviviales como en las tecnoviviales, como en las liminales, podemos decir que tenemos cosas en común. Podemos decir, volviendo a Aristóteles, ¿no? Yo creo que tenemos que volver a las formas del pensamiento filosófico para pensar el teatro, desde una praxis específica. No se trataría de traer la filosofía al teatro, sino por el contrario, hacerle al teatro las grandes preguntas filosóficas. Bueno, hay una gran pregunta filosófica que se hace Aristóteles en el libro 10 de la Metafísica, que es que si uno observa los entes y los acontecimientos que hay en el mundo, puede observar que hay un campo de género próximo y un campo de diferencia específica, ¿no? Él da un ejemplo, yo lo voy a recrear, no lo voy a citar, obviamente, para no ponerme plomo, digamos, pero ustedes lo pueden ver. Él dice que, por ejemplo, ¿qué tienen en común una ballena, digamos, y un pajarito? Los dos son animales. El género próximo sería lo animal. En cambio, al mismo tiempo tienen una diferencia específica. Digamos, uno sería animal del agua y otro sería un animal del aire. Nosotros también podemos llevar esa pregunta hermosa a las artes conviviales, a las artes tecnoviviales y a las artes liminales. ¿Qué tienen en común? En los dos casos hay actuación. Lo que tienen en común las artes conviviales, las artes liminales y las tecnoviviales es que en los tres casos hay actuación. Y en los tres casos también hay expectación. En los tres casos hay experiencia estética. Digamos, podemos encontrar un territorio común. Por ejemplo, en los tres casos habría producción de poiesis. Pero al mismo tiempo nos queda la segunda parte del sintagma que propone Aristóteles, que sería, ¿cuál sería la diferencia específica? Bueno, esta tal vez sea la pregunta más interesante para hacer, porque
engancharíamos en ese sentido con una corriente filosófica que desde mi punto de vista se lleva muy bien con el nuevo estadio de la humanidad, que es el pluralismo, ¿no? Lo que diría la pregunta por las diferencias específicas es que las artes conviviales nos proponen un tipo de experiencia, un tipo de acontecimiento, un tipo de lenguaje, un tipo de praxis, un tipo de política, un tipo de epistemología, una pedagogía diferente de la que nos proponen las artes tecnoviviales. Eh, digamos, lo que está diciendo es que tienen algo en común. Por ejemplo, en los dos casos hay actuación, en los dos casos hay expectación, en los dos casos hay poiesis, hay experiencia. Pero cuando pensamos en la singularidad de la diferencia específica, estoy usando el término que usa Aristóteles, nosotros decimos la experiencia convivial es diferente de la experiencia tecnovivial. El lenguaje convivial es diferente del lenguaje tecnovivial. La pedagogía convivial es diferente de la pedagogía tecnovivial. La praxis convivial es diferente de la praxis tecnovivial y, por supuesto, la epistemología, o sea, las condiciones de producción de conocimiento sobre el convivio y sobre el tecnovivio plantean diferencias. Por ejemplo, para dar un caso, ¿no?, clarito, así, pensar presencia física en reunión no es lo mismo que pensar presencia telemática en reunión o pensar presencia virtual en reunión o pensar presencia objetual. Si armamos esa constelación categorial, que sería presencia física, presencia telemática, presencia objetual y presencia virtual, ya ahí aparece una constelación categorial que lo que nos dice es que epistemológicamente necesitamos herramientas diferentes para pensar un convivio que para pensar un tecnovivio, ¿no?, en las artes. Y permítanme dos ejemplos muy, muy cortitos, que digamos que ya tendrían que ver con, por ejemplo, la pedagogía. Si yo soy maestro de actuación, no puedo enseñarle a actuar de la misma manera a mis alumnos y alumnas si les voy a enseñar a actuar en un convivio, en una sala de 1.500 localidades, haciendo Calderón de la Barca, digamos, y tratando de que, entre otras cosas, sin microfonado se lo oiga en la fila 30, si le digo vamos a hacer actuación por streaming, con una cámara tan próxima, o si le digo vamos a hacer actuación en un set de televisión, o vamos a hacer stand-up en convivio para 25 personas en un pequeño bar, en un espacio de cámara, ¿no? Entonces aparece un fenómeno muy interesante que sería, hay una pedagogía de las artes conviviales, hay una pedagogía de las artes tecnoviviales y hay una pedagogía de las artes liminales. Digamos que tienen cosas en común porque las tres son pedagogía, en las tres hay que actuar, en las tres habría producción de experiencia, pero también tienen singularidades y un poco mi charla busca esa reflexión. Pensemos las singularidades, ¿no? Hay un ejemplo que yo he analizado mucho y que me fascina porque lo viví con mucha intensidad. Yo, por supuesto, me pasé y sigo pasándome la pandemia viendo enorme cantidad de streaming, de videos, de transmisiones por televisión, por telecomunicación, audio, telecomunicaciones, etcétera, una variabilidad maravillosa de lo que yo llamaría las artes tecnoviviales. Pero hay una experiencia que realmente me impactó enormemente, que es la experiencia de los persas, transmitido por la Compañía Nacional de Teatro en Grecia, era mitad del año pasado, una transmisión de la obra de Esquilo, cuando se cumplieron los 2500 años de la batalla de Salamina, dentro de las guerras médicas, ¿no?
Por supuesto, a mí me fascina, como todos, como toda la gente de teatro, ver cómo se ponen en escena las tragedias, ¿no? Porque si algo hemos perdido es la, la- la conciencia, la data de cómo era aquellas representaciones, por ejemplo, en el siglo V, qué características tenían, ¿no? Entonces siempre uno está viendo las puestas en escena de los textos trágicos como hipótesis sobre cómo deberían o cómo podrían ponerse esos textos de la antigüedad tan lejana, ¿no? De 2500 años atrás. Entonces, claro, me prendo al streaming, pero como loco, y por supuesto empiezo a recibir información en vivo, digamos, de la transmisión que se está haciendo desde el Teatro Epidauro. No lo quiero hacer muy largo, pero empiezo a observar que están reunidos en el Teatro Epidauro, un teatro del 400 antes de Cristo, ¿no? Digamos, y que me encantaría estar ahí. Y empiezo a pensar, ¿qué diferencia estar acá en casa, en el living de casa, o estar pisando las piedras del Epidauro, ¿no? Lo que dice García Canclini, lo socioterritorial o lo sociocomunicacional. Yo estoy en vínculo sociocomunicacional, qué maravilloso sería estar pisando en este momento las piedras de Epidauro, ¿no? Pero por otro lado empiezo a notar algo que me pone loco, y es que yo recibo la información que me transmite la cámara. Entonces, por momentos, un elemento que para mí es muy importante para ver las nuevas puestas en escena de la tragedia es ver la música. ¿Cómo es la música? Y yo logro ver en un momento, y lo oigo, que hay un músico en escena que transmite, toca, digamos, interpreta diversos, pero noto auditivamente por la transmisión por streaming que el tipo cambia los instrumentos, pero la cámara no me lo muestra. Y yo empiezo a gritarle a la cámara, por favor, mostrame al músico, porque quiero ver qué es lo que está tocando el músico. Y por supuesto, el director de cámara no me da pelota, por decirlo así. Yo no puedo ver lo que está haciendo el músico en ese momento, ¿no? Otro ejemplo interesantísimo. Cuando el texto de Esquilo dice, porque los griegos han ganado la guerra, se escucha un ruido que yo no llego a entender en la transmisión por streaming. ¿Qué es eso? Y entonces me anoto a averiguar qué pasa cuando se dice que ganó la guerra, ganó la batalla Grecia. Por supuesto, hablo con mis amigos griegos y con gente de Grecia que vive en Argentina y que estuvo en contacto, digamos, con la producción del espectáculo, qué sé yo, y me dicen algo que a mí nunca me llegó como data por streaming, y es que en el convivio, cada vez que se decía que Grecia había ganado la batalla, había una suerte de gran estallido, de gran aullido del público presente, con una suerte de sentimiento nacionalista de los griegos, que a mí me llegaba como un bochinche que no llegaba a inteligir de qué se trataba. No sé si me explico. Al mismo tiempo, algo sumamente interesante, porque logro hablar con un amigo de la Universidad de Atenas y el tipo me dice, sí, yo estuve ahí, qué sé yo. Digo, ¿vos viste en el convivio que los actores tenían escrito el texto en el cuerpo? Porque fíjate que la cámara del director de cámaras mostraba, digamos, en una aproximación en primerísimo plano, partes de los cuerpos de los actores y tenían el texto que estaban diciendo escrito en el cuerpo. Y el tipo me dice, no, yo eso no lo vi. Claro, ¿y cómo lo vas a ver si estás en convivio, digamos, ¿no? Entonces, la conclusión que yo saqué fue la siguiente. Eh, es maravilloso estar en función tecnovivial con los persas. También es maravilloso estar en función convivial con los persas. Y en los dos casos hay acontecimientos, pero son acontecimientos diferentes. El diálogo a posteriori y el conjunto de, como diría Merleau-Ponty, percepciones desde el campo convivial y desde el campo tecnovivial me permitieron llegar a la conclusión de que convivio, artes conviviales,
artes tecnoviviales y artes liminales de convivio y tecnovivio nos están aportando experiencias diferentes, acontecimientos diferentes, praxis diferentes, epistemologías diferentes, lenguajes diferentes, políticas diferentes y, entre otras cosas, pedagogías diferentes, ¿no? Eh, por otro lado, un elemento muy interesante, la emergencia de un sujeto nuevo en la emisión. Fíjense, por ejemplo, me mostraba este profesor una papeleta donde aparecía, digamos, los datos de los actores, lo que llamaríamos un programa de mano, ¿no? Lo que yo vi en el cierre de la transmisión fue un programa de mano mucho más amplio que incluía director de cámara, digamos, iluminadores de televisión, el canal que estaba transmitiendo, la empresa que se encargó de las texturas, etcétera, sin hablar de las diferencias del lenguaje. Por ejemplo, por momentos la transmisión generaba un desfasaje que era tremendo, era realmente muy, muy perturbador entre la transmisión, digamos, de audio y la transmisión visual. Se ponían en desfasaje, se escuchaba la voz antes de que se viera el movimiento. Y era realmente muy perturbador ver ese desfasaje que evidentemente tenía que ver con la conexión. Entonces, yo llegaría a una conclusión que está en el título de la conferencia, ¿no? Nosotros hablamos de artes conviviales, artes tecnoviviales, artes liminales entre convivio y tecnovivio, y proponemos, como dice el título de la charla, la percepción de pluralismo y de singularidades, ¿no? ¿A qué le llamamos pluralismo? El pluralismo es una de las grandes líneas en teoría del conocimiento que sostiene que el mundo no es único o unitario, sino que el universo en realidad no es universo, sino pluriverso. Es un poco la teoría de Jean-Luc Nancy. ¿Se acuerdan la famosa teoría de Nancy sobre él dice, no hay arte, hay artes en plural, ¿no? Que este es un fenómeno que todos estamos viviendo a través fundamentalmente de los procesos de decolonización, ¿no? No hay una modernidad, hay modernidades y hay muchos territorios que no entran en la idea de modernidad tal como la veníamos pensando, ¿no? La famosa idea de la caída de los universales. Yo empecé hablando de esto cuando decía que la teatrología se territorializó, ¿no? Entonces, el pluralismo sería, tenemos experiencias conviviales, experiencias tecnoviviales, experiencias liminales entre convivio y tecnovivio, y lo que la filosofía pluralista sostiene es que no tenemos por qué forzar esa riqueza de singularidades y de diferencias percibiendo una unidad, buscando una mónada, ¿no? Todo lo contrario, pareciera que la mejor manera de percibir el pluralismo es teniendo en cuenta, como diría Peter Brook, el detalle del detalle del detalle en las singularidades y las diferencias de cada uno de estos campos de experiencia. Fíjense que si nosotros lo llevamos esto a todos los planos que estábamos hablando antes, acá Carolina con muchísima inteligencia lo está llevando a otra de las grandes preguntas filosóficas, que es el tema de la ética, ¿no? Porque si ustedes me permiten decir, pensarlo con la cultura convivial, pensar la cultura tecnovivial y pensar la cultura liminal implica una transversalidad en todos los aspectos de la vida, ¿no? Yo puedo poner el acento, por una limitación de tiempo, en estos aspectos, las tecnologías, los lenguajes, la praxis, la política, las epistemologías, pero esto lo podríamos llevar a todos los campos, el campo ético, el campo económico, el campo estético, digamos, el campo histórico. Bueno,
las variables, por ejemplo, de inclusión social y de exclusión social, ¿no? Que implicarían estas estructuras, ¿no? Entonces, yo propongo ya, si te parece, Alejandro, para ir cerrando y para que podamos tener un poquito de tiempo para la discusión, yo querría proponer lo siguiente, que, por ejemplo, si nosotros, que la mayoría somos docentes, ¿no? O somos alumnos, y tenemos un reomodo, como diría Cartoon o David Bohm, del estudiante atrar o el docente atrar, ¿no? Eh, Tenemos que tener en cuenta estas cuestiones, porque en principio van a tener que ver con la capacitación y con la salida laboral. Una de las cosas que nos puso en evidencia la pandemia, por lo menos al sector teatral, es la tremenda indigencia y la tremenda precariedad en que nos colocó la pandemia cuando se cerraron todas las salas, ¿no? Las posibilidades conviviales. Eh, y tenemos que poder prever esto, ¿no? Es decir, uno de los grandes aprendizajes que tenemos que hacer de la pandemia es cómo prever una capacitación que permita, si esto volviera o volviese, Dios no lo quiera, a suceder, cómo podríamos enfrentar desde otro lugar, con otra capacitación. Entonces, por ejemplo, yo me especializo no en formación de actores, pero sí en formación de espectadores, ¿no? Dirijo una escuela de espectadores que tiene 400 alumnos, que se reúne hoy a la tarde y que, digamos, por otro lado, ahí ya hay 55 escuelas de espectadores en distintos lugares, en Francia, en Polonia, en México, en Colombia, Santo Domingo, en El Salvador, en Costa Rica, Brasil, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo formar a esos espectadores en relación a las artes conviviales, en relación a las artes tecnoviviales y en relación a las formas de liminalidad? En principio yo tendría que tener estrategias de formación, como docente me refiero, para poder decirles, miren, por favor, observen lo que tienen en común estas prácticas, pero también disfrutemos, porque de eso se trata el pluralismo, de disfrutar las singularidades de experiencia. Les pido por favor que vean una serie en Netflix en soledad en el living de su casa y luego vayan a ver no sé, al Teatro San Martín de Buenos Aires, Happy Land en convivio con profilaxis. Y por favor, autoobsérvense. ¿Qué les pasa a ustedes en la interacción con la serie de Netflix en soledad en el living de casa o habiéndose trasladado hasta el centro de Buenos Aires con el barbijo, con el alcohol, con el distanciamiento, con el colectivo que te da terror porque agarrás el pasamano y automáticamente pensás que lo pudo haber agarrado otra persona? Digamos, a ver, me cuentan, por favor, qué singularidades de experiencia vivimos en la relación con Netflix y en la relación con el convivio teatral en el Teatro San Martín. Digamos, yo creo profundamente entonces en un espectador politeísta, en un espectador formado para disfrutar y relacionarse con experiencias diferentes. No estaría de acuerdo con Netflix cuando el tanque empresarial del que nos protege la filosofía, dichosamente, cuando el tanque empresarial dice, si tenés Netflix no te hace falta otra cosa. No, pará, sí que te hace falta otra cosa. Está bueno ver Netflix, pero ¿sabés qué? No te pierdas, por favor, la experiencia de ir a ver la performance que está haciendo Ana María Steckelman en la Plaza Avellaneda, en el Parque Avellaneda, en medio de los árboles, en reunión contagiosa con los artistas y con los espectadores y con los técnicos en el espacio abierto, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, lo que nosotros diríamos, y cierro acá, Alejandro, en una brevísima recapitulación, sería, percibamos la pluralidad del mundo,
generemos, digamos, actores capacitados en singularidades también, no en un rubro general que después tiene que descubrir las singularidades, ¿no? Capacitémoslo en actuación por streaming, en actuación ante cámara de televisión, en actuación de audioteatro, en actuación convivial, ¿no? De manera tal que su salida laboral, cuando se restringe un campo, sea suficientemente potente como para poder seguir trabajando en los otros campos, ¿no? Digamos, una especie de actor en la sopa cuántica, ¿no? Que sería esto de el actor en su casa agarrando el teléfono y lo llama, no sé, Francis Ford Coppola para filmar una película. Y de pronto cuelga el teléfono, suena el teléfono otra vez y lo están llamando para hacer stand-up en un bar en Bogotá, ¿no? En un bar de 50 localidades que ahora se reduce por el aforo pandémico a 25 localidades. Y cuelga el teléfono y suena el teléfono otra vez. Ojalá pasara esto. Yo conozco un par de actores argentinos a los que le ha pasado, ¿no? Y ha sido maravilloso charlar con ellos. Uno de ellos es este gran actor Luis Machín, que me dijo que hubo un miércoles en su vida que rompió todos los récords de su carrera, porque a la mañana filmó una película en una locación, a la tarde completó la filmación en un set de televisión y a la noche hizo una función en teatro comercial a las 8 y luego otra a las 11 en un teatro independiente, ¿no? La pregunta es, ¿con la misma capacitación hiciste todo eso? ¿Con el mismo lenguaje? Digamos, con la misma praxis actoral? No, obviamente que no, obviamente que no. Y lo mismo diríamos de los espectadores, ¿no? Yo hoy cuando me reúna con los 400 espectadores en modo virtual, telecomunicacional, les voy a decir, miren, busquemos las formas de multiplicar el goce de las singularidades cuando vamos a ver una escultura al Museo Nacional de Bellas Artes, que ya se puede entrar, o cuando vamos a un convivio teatral de 1.500 localidades, o cuando vemos una película en un canal de cable, ¿no? Digamos, experiencias diferentes, lenguajes diferentes, acontecimientos diferentes, praxis diferentes, políticas diferentes, epistemologías diferentes. En una palabra, esta conferencia es un llamamiento, por decirlo así, al pluralismo, ¿no? Y muy especialmente a un pluralismo epistemológico. Estaríamos contestándole, por supuesto, a todos aquellos que nos dicen, es todo lo mismo, digamos que producen una suerte de aplanamiento de mónada de la riqueza del universo, ¿no? Estamos en otra línea. Creo que si algo ha conquistado esta llamémosla segunda modernidad o modernidad crítica que estamos atravesando, muy conflictiva, ya no hablemos de posmodernidad, por lo menos yo no podría seguir hablando de posmodernidad, al menos desde Latinoamérica, la verdad es una palabra que no me sirve, yo hablaría así de una modernidad segunda o de una modernidad crítica, ¿no? Como dice, entre otros, García Canclini, digamos, en esta modernidad crítica, si algo percibimos es la multiplicidad de la que habla Eduardo Pavlovsky, ¿no? Esta suerte de politeísmo o decolonialización y desaparición de digamos, de los universales y de los, digamos, de las supuestas unificaciones de mónada, ¿no? Por las que tenemos que disfrutar y promover la percepción del pluralismo. Bueno, Alejandro, hasta acá llegamos. Si te parece, no sé, abrimos a las preguntas. Pues me parece muy bien, hay unas preguntas muy interesantes en el chat, si usted las quiere ver, pero bueno, digamos, de alguna manera también nos preguntan una pregunta que elijo un poco al azar, pero me parece que es importante, que dice que maestro, la tecnología también es una forma de controlar, monitorear o de producir lo que mira una persona.
La poiesis convivial es de una naturaleza más libre, yo lo creo. Una persona mirando y siendo mirada por otra, y lo que pasará es único como experiencia. No se podrá enlatar y transmitir. Bien, ¿dónde cree, maestro, que está la verdadera fuerza de la poiesis? Desde mi punto de vista, lo que decís, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay una biopolítica en este momento que tiene que ver con el gran hermano en el que estamos viviendo, por el cual hay un uso biopolítico de las tecnologías que nos lleva a los grandes tanques empresariales y las grandes políticas de control a través de la tecnología, ¿no? Vivimos en una sociedad de vigilancia y de control. Eso creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Con esa percepción que estamos adentro de un gran hermano que se construye solamente de manera tecnológica. Lo percibimos todo el tiempo esto. Por ejemplo, estamos caminando por la calle y está todo lleno de cámaras en el espacio público que, por lo menos en Buenos Aires, te reconocen digamos, las características faciales, porque hay cuando sacás el documento y sacás el pasaporte, digamos, entras en un banco, entonces te están viendo caminar desde algún lugar ignoto, que no sabemos exactamente cuál es, te están mirando caminar por, este tipo en este momento está acá. O si llevas el celular te ubica perfectamente en qué lugar estás. Yo cuento siempre una experiencia que la contaba hace poquito en la maestría que estamos haciendo, que para mí es un honor maravilloso poder estar en esta maestría y te agradezco, Alejandro, le agradezco a la posibilidad de ser docente, una posibilidad, un privilegio. Yo contaba que vos entras en los espacios, por ejemplo, en los hoteles, cuando viajás, ¿se acuerdan? Cuando viajábamos, ¿no? Y entras a un hotel y te aparece un cartelito en el ascensor que dice, este hotel está equipado con cámaras de seguridad contra el narcotráfico, contra el terrorismo, ¿no? Si usted quiere ver sus imágenes, escriba al Ministerio de Seguridad de Francia, ¿no? Si no me creen, les mando la foto. Yo saqué la foto de ese cartel en un ascensor de un hotel en Lille. Tuve que ir a dar clase a la Universidad de Lille y me encontré con tan clarito, tan bien explicado y además con este llamamiento a, che, si querés ver tus imágenes, pedí, no hay ningún problema. Por supuesto, ahí dice que es confidencial. Ahora, miren qué cosa tan impresionante, ¿no? Salgo, lo comento a los profesores con los que estaba trabajando, che, dice que hay cámaras y que puedo escribir al ministerio, dice, sí, uno de los profesores me dice, y guarda, porque las cámaras no están solo en los pasillos, en el lobby, en el comedor, también hay cámaras en las habitaciones, me dice. Yo digo, no puede ser, no. ¿Cómo hay cámaras? Sí, se supone que son confidenciales. Digo, no, pará, no puede ser que haya cámaras en las habitaciones. Bueno, la verdad que era incomprobable, porque no te dicen dónde están las cámaras, pero lo cierto es que el efecto panóptico se produce automáticamente, porque vos entrás a la habitación y empezás a pensar dónde estarían y empezás, a ver, estamos atravesados por lo que yo llamaría una percepción de ser expectados y actuar en virtud de esa expectación del gran hermano que está por todas partes. Entonces, nosotros no podemos enseñar a expectar sin tener en cuenta esta transexpectación. O no podemos enseñar a actuar si no tenemos en cuenta la teatralización del orden social. En lo que coincido absolutamente es que las prácticas conviviales son menos controlables, mucho menos controlables. Por eso creo yo que las biopolíticas ven los convivios como una amenaza, obviamente, porque es muy difícil, por ejemplo, en Buenos Aires, vos tenés 500 espacios donde se hace teatro, entre salas habilitadas, centros culturales y qué sé yo, el sábado de la noche están funcionando 500 lugares donde hay reunión convivial y ¿cómo manejas el control de ese acontecimiento? ¿Cómo manejas la circulación de información? Es mucho más fácil hacerlo a través de millones de conexiones por Zoom. Por lo tanto, por favor, aplaudo esa observación. Tenemos que pensar
artes conviviales, artes tecnoviviales y artes liminales en relación a la biopolítica, ¿no? Artes conviviales, tecnoviviales y liminales en una sociedad de control y vigilancia. Muy bien, maestro. Edgar Barrera te pregunta, Latinoamérica ya venía con dificultades en cuanto a la educación. Este fenómeno de metamorfosis virtual fue un salto cuántico sin pausa. Ahora hay una sobredosis de información. ¿Cree que la tecnología se suma a la deshumanización del alumno versus el resultado? Yo lo que creo es que ha habido una gran avanzada tecnovivial, pero también se ha caído mucha gente de la tecnología, por lo menos en Argentina. Yo he perdido muchísimos alumnos a través del vínculo tecnovivial. He ganado algunos y he perdido muchos otros, digamos, que tienen o problemas de conexión o, eh, digamos, no tienen las máquinas. Eh, a todos nos ha pasado que cuando vas a ver un espectáculo con estructuras tecnológicas, si no tenés el tipo de celular que te pide para esa experiencia, te quedás afuera. No podés participar, digamos. Ahí, fíjense que cuando los espectáculos tratan de ser más democráticos en su acceso, se buscan tecnologías más primarias, pero no todo el mundo tiene el celular o la computadora o la conexión, ¿no? Ese es el otro tema. La conexión acá en Argentina se paga, digamos, y por lo tanto hay lugares donde no hay conexión. El otro día en Argentina se dieron a conocer en la ciudad de Buenos Aires, les estoy hablando del distrito más rico de la ciudad, de toda la Argentina, la cantidad de alumnos que se cayeron de la educación primaria y de la educación secundaria por no tener conectividad ni tecnología, digamos, a mano. Entonces, yo siento, eh, digamos, tres cosas, lo sintetizo de esta manera, ¿no? Por un lado, que la tecnología nos ha abierto una cantidad de posibilidades maravillosas, ¿eh? Digamos, seríamos muy sonsos si no las aprovecháramos, como por ejemplo estamos aprovechándola en este momento. Pero por otro lado, me parece muy importante atender que hay una zona de la vida que no pasa justamente por este apresamiento tecnológico y que tiene que ver con una zona de la existencia muy importante, que es las relaciones conviviales, la comunicación afectiva digamos, áptica, territorial en el espacio físico, como una forma de experiencia educativa diferente. Em, y en ese sentido, yo diría pluralismo, pluralismo. Tenemos que garantizar el acceso a la convivialidad, tanto como garantizamos el acceso a la tecnovivialidad. Una cosa que yo advertí en mis diarios de la peste, que son por supuesto un corpus muy subjetivo, porque son mis anotaciones, pero lo advierto de una manera muy contundente, es que hay una suerte de gran optimismo, digamos, una suerte de gran alegría por la avanzada tecnológica en los meses de mayo, junio y julio, ¿no? Que está todo el mundo diciendo, qué maravilla poder ver las cosas que no vi, por ejemplo, las personas de las provincias diciendo que pueden acceder al Teatro de Buenos Aires, ¿no? Pero ya a partir del mes de agosto, más o menos, ¿no? Esto es realmente es muy lábil esa fecha, empieza a aparecer y de manera cada vez más acentuada lo que yo llamaría un síndrome de abstinencia convivial. La gente empieza a decir, y yo lo anoto en mi diario todo el tiempo, extraño viajar, me falta ganas de reunirme con mis amigos a tomar mate. No es lo mismo tomar mate en casa de a uno, charlando en la computadora, que reunir. Claro, lo que está diciendo es que hay una comunicación afectiva que no te la está dando la tecnología, ¿no? Por otro lado, aparece esto de estoy ya desesperado, aunque estemos en cuarentena,
yo el sábado voy a lo de mi vieja porque necesito ver a mi mamá, porque no aguanto más, hace 4 meses que estoy sin ver a mi mamá, ¿no? Y vos decís, ah, esto no estaba en el mes de, en mayo, esto yo no lo escuché en el mes de mayo. Em, y lo que empieza a aparecer, por supuesto, es una revalorización de la cultura convivial, ¿no? Esta idea de, a ver, lo voy a decir con palabras que están anotadas en el diario y que yo le escuché decir a un teatrero brillante de La Plata que se llama Diego de Miguel. Es un gran director de teatro de la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Diego de Miguel en un momento dijo, el tecnovivio fracasa cuando intenta sustituir al convivio. Fabuloso. Porque el tecnovivio, cuando está en su propio régimen de desarrollo y en sus posibilidades, es un triunfo aplastante. Pero cuando intenta sustituir la experiencia convivial, no lo consigue. No hay forma, porque el convivio es irreemplazable en su singularidad. Volvemos al pluralismo, ¿no? Es decir, yo puedo dar clase, y lo puedo hacer muy bien, dar clase de actuación o de expectación por Zoom, pero no puedo sustituir la experiencia de lo que es reunirnos a dialogar y tomarnos un café y seguir charlando en el pasillo y vivir el esfuerzo que implica el traslado en el territorio y sentir, por ejemplo, ahora esta cosa tan tremenda que es ir al teatro en Buenos Aires y pasar con todos los miedos de dónde me sientan, hay que llegar con más tiempo, hay que ir con el barbijo todo el tiempo. Por momentos los actores cuando se aproximan se ponen el barbijo, ¿no? Sentís todo el tiempo la ventilación en las salas, porque no la apagan nunca, porque es un principio de protocolo, que el aire tiene que estar circulando y se tiene que renovar, ¿no? Entonces escuchás todo el tiempo el y ya es parte del convivio en la dimensión, digamos, perceptiva, sensorial, ¿no? Entonces, bueno, espero haber contestado, pero yo sintetizaría lo siguiente. Tenemos que garantizar el pluralismo de nuestros alumnos y alumnas, ya sean espectadores, actores, en el acceso a las prácticas tecnoviviales, a las prácticas conviviales, y a las prácticas liminales entre convivio y tecnovivio. Muy bien ese llamado a la diversidad, al pluralismo que hace, maestro. Dentro de lo que habló ahorita último, un poco responde a una pregunta de Francisco Eliezer que dice que le parece que este arte liminal es solo un híbrido entre lo convivial y lo tecnovivial, o es además un dispositivo que abarca más características. Mira, yo pienso que ya existía desde antes, ¿no? El efecto de liminalidad. Por ejemplo, nosotros lo venimos observando en prácticas ancestrales, ¿no? Por ejemplo, esto de la lectura en voz alta, ¿no? La lectura en convivio en voz alta. Lo que yo hablaba del Quijote, que es un tema que me fascina realmente, todo el tema de, pero como se reunían a leer, sí, se reunían a leer, ¿no? Y parece que durante mucho tiempo, y especialmente en la antigüedad y en la Edad Media, la lectura ex visu, ¿no? La lectura con los ojos, en realidad no existía autónomamente, sino fundamentalmente la lectura era ex audito, o sea, incluso estando en soledad, en su celda, San Ambrosio leía en voz alta porque la lectura era por el oído, digamos, no alcanzaba con la vista, ¿no? Bueno, hay una cantidad de trabajos muy interesantes sobre este tema, Chartier, bueno, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy es que nosotros ya percibíamos desde antes estas prácticas y las venimos estudiando hace muchos años, ¿eh? Lo que creo es que han proliferado, con la pandemia han proliferado y apareció un campo de experimentación y descubrimiento maravilloso, maravilloso. Ahora, yo siento que tenemos que darnos tiempo para estudiarlo y no lo podemos estudiar aislado. Esto me parece muy importante. Por eso también yo los pongo en sintagma, ¿no? Esta idea de artes conviviales, artes tecnoviviales y artes liminales, porque no podemos pensarlas por separado.
Cada vez tenemos convivios más atecnoviviados y cada vez tenemos una búsqueda por parte de los tecnovivios este, de por lo menos transmitir informativamente la experiencia convivial. Lo vemos en la tele esto, ¿no? Desde hace muchos años, o en la radio, cuando no solo se transmite el programa, sino que hay audiencia en vivo en el programa, ¿no? Nosotros acá en Argentina tenemos un ejemplo muy interesante que es Alejandro Dolina con un programa que se llama La venganza será terrible, que es un programa de radio, pero es un programa de radio que transmite la información del convivio de Alejandro Dolina, no solo con sus compañeros, sino con una cantidad enorme de público presente. O sea, se transmite radialmente la convivialidad, lo cual yo les puedo asegurar es muy distinto a si escucháramos solamente eh, a Dolina y a sus compañeros trabajando entre ellos, porque entre otras cosas se oyen los aplausos, se oyen las risas, no risas grabadas, sino risas conviviales, ¿no? Entonces yo pienso que tal vez estas teorías, digamos, que salen de la filosofía del teatro, eh, serían precuelas teóricas, ¿no? Nosotros le llamamos precuela teórica a un concepto que se formuló después, por ejemplo ahora, pero que está nombrando cosas que están mucho antes, ¿no? Entonces creo que no solo nos invita a ver el descubrimiento de lo nuevo, las nuevas poéticas, las nuevas prácticas, sino también a repensar el pasado, repensar la información que tenemos sobre el funcionamiento de las relaciones liminales entre convivio y tecnovivio en los siglos anteriores, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué pasaba con esto en las puestas en escena constructivistas de Eisenstein, por ejemplo, ¿no? O qué pasaba con esto en el momento en el que se incorpora a las tecnologías del convivio en el teatro a fines del siglo XIX, la luz eléctrica. ¿Qué implicó la aparición de la luz eléctrica como tecnología del convivio? No del tecnovivio, del convivio, ¿no? Y la otra pregunta muy linda, para mí por lo menos, a mí me apasiona todo esto, eh, es el tema de las asimetrías, ¿no? El convivio puede incluir al tecnovivio. O sea, en una reunión convivial yo puedo poner cámaras, conexiones satelitales, hacer telecomunicaciones dentro de una estructura convivial. Pero el tecnovivio no se las ingenia, por lo menos hasta ahora, para preservar la materialidad del espacio físico y la materialidad de los cuerpos. Y todo lo transforma en una nueva naturaleza que podemos llamar sígnica. Ustedes, por ejemplo, en este momento me están viendo a mí con un sistema de información de signos en una estructura plana de la que podemos aprender mucho. Yo no estoy diciendo lo contrario, pluralismo, por favor, ¿no? Pero evidentemente se pierde la dimensión de la materialidad de los cuerpos en esta reelaboración que hace la transmisión por Zoom, por ejemplo. Y no es un problema de 3D nada más, porque el 3D también implica la pérdida de la dimensión de materialidad, tal como la entiende Merleau-Ponty, ¿no? Maestro, hay dos preguntas que trato un poco, que van un poco en el mismo sentido de hablar un poco de la cultura de las emociones a la transformación dialéctica a las artes tecnoviviales. Sí. Y Víctor, eso lo pregunta William, y Víctor pregunta, ¿cómo se puede pensar en la conexión entre el espectador y el contenido conociendo la capacidad de distracción por parte del receptor? O sea, ¿cómo se maneja eso en estas artes liminales o tecnoviviales? Mira, pues ahí aparece un tema, si a alguno le interesa este tema, yo le pediría que lea el prólogo que me escribió Cartoon al último libro que saqué. Es un libro que se llama Teatro y Territorialidad, ¿no? El artículo, el prólogo de Cartoon se llama, de Mauricio Cartoon, se llama El tiempo y el teatro, ¿no? Y lo que él dice justamente es que la reunión convivial en el teatro exige una parsimonia, exige un placer de tiempos lentos, muy diferente a la vertiginosidad de la percepción temporal en los tecnovivios.
Yo vuelvo a aclarar esta idea de, para que quede claro, Cartoon es un tipo que si le cortan internet, se muere, porque es un tipo que vive navegando. Él ha dicho que Google es la nueva biblioteca de Alejandría, ¿eh? Y realmente, indudablemente eso lo tenemos que aceptar. Pero al mismo tiempo el tipo te dice, hay un tiempo lento, parsimonioso, que exige otro tipo de concentración, que exige otro tipo de disponibilidad en oposición a el tiempo de lo tecnovivial, ¿no? Fíjense, ahí tenemos un elemento muy interesante para estudiar, que es la percepción de la temporalidad en el convivio y en el tecnovivio. Por ejemplo, por el tema de la concentración. A mí me encanta porque el texto de Cartoon es bellísimo, realmente, y compara el teatro, digamos, y el tiempo del teatro, la parsimonia del teatro, con el tiempo de la jardinería. En un momento dice una frase Cartoon que yo tengo un programa de radio que le puse, el nombre es en Radio Nacional Argentina, el programa se llama El tiempo y el teatro, en homenaje a ese texto tan bello de Cartoon. Cartoon en un momento dice que el teatro es el humus de la cultura, dice. El teatro es el humus de la cultura, porque dice que la experiencia temporal del teatro es lo más parecido a la experiencia del jardinero que hunde las manos en la tierra, dice. Fabuloso, fabuloso, fabuloso. O sea, Fabuloso. sinceramente, bueno, eso es un artista investigador. Yo por eso lo que les sugeriría es autoobsérvense en sus prácticas como docentes, como actores, como directores, en sus prácticas conviviales, tecnoviviales y liminales, y empecemos a producir conocimiento en esta línea. La mayor ambición de mi conferencia sería que desde mi pensamiento territorializado, estos conceptos les puedan servir a ustedes para sus pensamientos territorializados en sus propias prácticas y que después nos sentemos a charlar, que después nos sentemos a discutir, a ver a qué conclusión llegaste. Mira, yo llegué a esta otra conclusión. En mi territorio esto funciona así. ¿Cómo funciona en tu territorio? Y ahí vemos en diálogo de cartografías radicantes, no, no radicales, sino radicantes, qué es lo que qué es lo que a vos te sirve, qué es lo que a mí me sirve de lo que estamos diciendo, en qué no coincidimos, porque creo que esta es la nueva división del trabajo, ¿no? En la teatrología. Cuando yo empecé con este tema hace muchos años, este, me, digamos, me gustaba mucho la investigación teatral, entonces nos reuníamos con un grupo de estudiantes y actores en un café, el Café La Paz, acá en Corrientes y Montevideo, que ahora está cerrado, lamentablemente, por los efectos de la pandemia. Nos reuníamos a esperar que bajaran, digamos, del monte Sinaí, bajara Moisés con los 10 mandamientos. ¿Qué eran los 10 mandamientos? Obvio, los libros de Ubersfeld, de Fischer Lichte, ¿no? Es decir, la idea era, mira, estos tipos son los que saben y nosotros bajamos, cuando entendamos lo que dicen esos libros, se nos van a abrir las puertas del paraíso teatrológico. Hoy nosotros leemos a los japoneses, a los ingleses, a los israelíes, a los mexicanos, leemos a todo el mundo, a que todo libro que cae en nuestra mano, tratamos de leerlo si es posible, pero no nos arma agenda, porque la agenda te la arma el territorio. Esto es un cambio epistemológico fundamental en la teatrología. Es decir, no estamos pensando el teatro que deberíamos estar pensando, sino que estamos muy preocupados por pensar el teatro que hacemos, el teatro que vimos, el teatro que conocemos, ¿no? El teatro que nos compromete, digamos. Hay algo ahí que tiene que ver con que la teoría se ha vuelto autobiográfica, ¿no? La teoría se ha vuelto territorial. Por supuesto, después tenemos la obligación, y yo agradezco este espacio por eso,
de intercambiar, de discutir, de poner a prueba, de comprobar, de ver si otros están pensando otras cosas y si nos sirve eso que están pensando los otros. Pero ya no hay nadie esperando los 10 mandamientos. Y eso está muy bueno. Está muy, muy bueno. Por lo menos creo que esto es lo que está pasando en todo el mundo, ¿eh? Ya no estamos esperando ningún gurú. Lo que estamos esperando es tener herramientas para observar nuestra propia relación con nuestros territorios, con nuestras prácticas, con nuestras pasiones, con el teatro que vimos. Yo me dedico a esto por el teatro que vi. Si yo no hubiera visto el teatro que vi, yo no sé si me dedicaba a esto. Eh, y el teatro que yo vi no es el que vio Lehmann en Alemania y en Francia y en Inglaterra, ¿no? Entonces, yo tengo una deuda con el teatro que vi, con el teatro que veo y con el teatro que me apasiona, que fundamentalmente es el de mi territorio, ¿no? Maestro, una pregunta ya mía un poco, porque me parece muy interesante todo lo que usted ha expuesto hoy, sobre todo en este territorio de la liminalidad, que es tan interesante, tiene razón, las lecturas medievales, la gente no sabía leer y participaba, la Celestina, hay unos cuadros muy bellos, como la gente participaba de la lectura colectiva de ello. Pero yo le tenía ahora una pregunta acerca de esto, es que de alguna manera en las artes conviviales hay retroalimentación, y aunque no lo creamos, en las artes tecnoviviales también, porque Sí, si ahora nos estuvieran escuchando solamente 3 personas o 2 o una, este diálogo sería diferente. Es diferente cuando se sabe que hay cerca de 100 personas aquí escuchándonos, que esto se va a grabar, que la gente te chatea, no sí, hay más preguntas, quiere decir que la charla está aburrida. Hay una forma de retroalimentación con el espectador de todas maneras. ¿Estamos de acuerdo? Pero me sí, parece que hay algo que si no tiene esta comunicación, que es lo que Stanislavski llamaba la corrección, perdón. En el teatro nosotros somos capaces de corregir constantemente el sentido, corregir la obra. En estas cosas tecnoviviales es muy difícil corregir porque no está en tiempo directo el espectador conectado al actor. sí, sí, sí. Mira, me inspira dos cosas lo que vos estás diciendo, que por supuesto concuerdo absolutamente, ¿eh? Y me encanta esto, este elogio que estás haciendo de las artes liminales, porque si somos pluralistas tenemos que poder disfrutar de todos los campos. La primera cosa es, por ejemplo, el teatro ha tenido una gran alianza con las tecnologías, ¿no? Eh, el teatro ha aprendido a relacionarse con el libro, con el cine, con la radio, con la tele, con el video, con las artes digitales. O sea, tenemos una historia maravillosa de las relaciones entre el convivio teatral y las múltiples formas tecnoviviales. Si me permitís un ejemplo, vos lo acabás de nombrar a Stanislavski, ¿no? Eh, digamos, la gran irradiación de Stanislavski no fue por sus espectáculos, sino fundamentalmente por sus libros, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, en Argentina nunca llegó un espectáculo de Stanislavski, ¿no? Y los maestros que conocieron personalmente a Stanislavski, la verdad que tampoco, salvo, digamos, muy contadas excepciones que son mínimas respecto de la importancia que tiene la circulación de los libros de Stanislavski, ¿no? Entonces, acá tenemos un aliado fabuloso, un aliado tecnovivial fabuloso con el teatro, que son los libros, ¿no? Eh, bueno, ni hablar entonces ahora de los videos, por ejemplo, poder ver Cantor en las grabaciones que él mismo dirigió para la televisión polaca, suponete, ¿no? Bueno, podríamos dar muchos ejemplos de esa colaboración, de esa mutua colaboración y esa multiplicación que implica que lees un libro de Stanislavski y cambian tus prácticas conviviales, digamos. Es decir, llegás a nuevas prácticas conviviales con el elenco, por ejemplo, a través de este, como se dice, de lo tecnovivial, ¿no? Eh, entonces, me parece que no lo tenemos que pensar ni como un campeonato, ni como un evolucionismo darwinista, por decirlo así, ¿no? Que
que por supuesto, esta es una actitud que proviene, la del el evolucionismo darwinista, y el campeonato proviene de ciertos intelectuales que son intelectuales orgánicos empresariales, para decirlo claramente. Es decir, hay ciertas empresas que les conviene tener a todo el mundo viendo sus productos y no escatiman mecanismos publicitarios para que todo el mundo los esté viendo. Pero nosotros tenemos que ser pluralistas en este sentido, que es exacto el que vos decís, Alejandro, que sería este sentido maravilloso de, no es Boca River, convivio, tecnovivio, o ¿cómo se llama? La final entre liminales y conviviales, digamos. ¿No? No, no hay que pensarlo así. Tampoco hay que pensar, y el convivio es el estadio del mono, ¿no? Y ahora estamos entrando en el estadio del Homo technologicus, digamos, ¿no? Y dejamos atrás el estadio del mono. Me parece que no va por ahí. Justamente una de las cosas hermosas que tiene el convivio es que no hay con qué darle. No sé si me explico. Esto que decíamos antes, ¿no? El tecnovivio no logra sustituirlo al convivio. Y por lo tanto, yo puedo tener una avanzada tecnológica maravillosa, ¿no? MP3, MP4, MP5, MP88, y el convivio sigue siendo uno de los fundamentos de, de las dinámicas. Ahora, convivios a tecnoviviados, tecnovivios que tratan de acercarse a la convivialidad. Bueno, toda esa zona de producción de conocimiento creo que es uno de los grandes desafíos y nosotros la tenemos que atender, ¿no? Digamos, pero también teniendo conciencia de que sería una tremenda pérdida cultural que cualquiera de estas tres cosas se perdiera, ¿no? Claro. Digo, si por ejemplo viene, yo me acuerdo hablar sobre todo con algunos alumnos muy jóvenes que tienen una suerte de optimismo tecnológico a rajatabla, ¿no? Me acuerdo, estábamos en un seminario y un alumno muy jovencito, brillante, me dice, profesor, dentro de unos pocos años usted va a poder reemplazar a su mujer por un robot. Yo me quedé helado porque dije, a ver, si me lo está diciendo en serio, esto es preocupante, ¿no? Y en un momento yo le digo, pero el robot sería lo mismo que convivir con una persona viva, en convivio, con un cuerpo físico. Va a ser igual, me dice. Yo digo, upa, acá hay un problema. Este tipo es brillante, pero me parece que tengo que hablar un poco más con él de lo que sería la cultura convivial, porque hay algo que no está percibiendo. Me acuerdo otra alumna que me dice, profesor, ¿qué importa si la gente no sabe que está viendo a, ¿cómo se llama?, actores? Si es lo mismo desde la platea, es lo mismo. Si estás viendo un holograma o estás viendo... Yo le digo, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Porque una de las preguntas fundamentales del acontecimiento artístico, no del convivial, del artístico, es la pregunta por la materialidad. Digamos, hay algo sumamente interesante que aparece, que es esta cosa tan fabulosa de cómo está pintado este cuadro, digamos, ¿no? ¿Cómo está pintado? Está pintado con acuarela, está pintado con óleo, está hecho con escamas de pescado y pedacitos de queso, o sea, no es que si lo vemos de lejos es lo mismo si es una escama de pescado o si es óleo o es acuarela. La materialidad forma parte de la pregunta por el acontecimiento, ¿no? Entonces, yo lo que siento es que el gran peligro de todo esto son los fundamentalismos. El pluralismo va en contra de los fundamentalismos. Me encanta esa actitud filosófica que sería, che, pensemos el mundo no como una mónada fundamentalista, sino pensémoslo como, sentémonos a pensar qué diferencia habría entre un robot y una persona viva, ¿no? Diferencias de todo tipo, pero sentémonos a pensar, no demos por sentado que va a ser igual, va a ser igual, y te voy a decir, para, pensemos un poquito las cosas, ¿no? Y yo por eso creo, con esto termino, Alejandro, que la filosofía es nuestra gran aliada. ¿Eh? Eh,
La filosofía es la gran aliada porque es la que justamente nos permite trascender los clichés de ciertos eslogans empresariales que tienen además unos tanques de dinero por detrás para mover las cosas, y que, entre otras cosas, tratan de decirnos, si tenés Netflix, ya está, no te preocupes, ya, olvídate, no tenés que salir, vos pagá Netflix todos los meses, está todo bien. Y vos decís, no, pará. Viva la filosofía si nos deja ver que, como diría Hamlet, ¿se acuerdan la frase que le dice a Horacio, there are more things, hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que sueña tu filosofía? Bueno, nosotros podríamos decirle, hay más cosas, Netflix, en el cielo y en la tierra de las que sueña tu filosofía. Bueno, maestro Duati, muchas gracias. Lamentablemente un poco es el tiempo previsto con el maestro, que tiene una agenda bastante apretada. Hay unas preguntas maravillosas de Tunja, no le dimos una palabra a Cabeto de la Casa del Teatro Nacional, pero bueno, Cabeto, hoy se nos fue el tiempo un poquito. Les agradecemos mucho, maestro, su generosidad por estar con nosotros y pues un gran abrazo, y creo que esta idea de los territorios liminales ha sido muy positiva entenderla, y que usted nos la haya compartido el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Alejandro, déjame nada más agradecerte y agradecer, por supuesto, a todas las personas que nos han seguido, y sobre todo hacer una propuesta que es esta de leámonos. Yo necesito saber lo que ustedes están pensando, necesito que ustedes sepan que estamos pensando acá en Buenos Aires, que hagamos estos diálogos de cartografías, porque además creo que Latinoamérica tiene una nueva función dentro de este concierto, de esta nueva división del trabajo en la teatrología, y por eso son tan importantes los espacios de intercambio como este que tan generosamente Alejandro me has puesto a disposición. Así que muy, muy agradecido. Bueno, maestro, muchas gracias.